no quiero que mi hijo sufra. ¿Te suena esta frase? Si es que sí, no te puedes perder este vídeo. Siempre queremos que nuestros hijos estén bien y que no sufran por nada. ¿Por qué? Porque les queremos muchísimo. ¿Y qué ocurre? Que al final terminamos sufriendo nosotros por ellos. Tenemos un sufrimiento de cosas que ni han pasado ni seguramente vayan a pasar, y lo que ocurre es que vamos cogiendo ese sufrimiento dentro de nosotros y al final se lo podemos terminar transmitiendo a nuestros peques, y eso que en realidad no iba a ocurrir, o eso a lo que nuestro peque no tenía miedo, al final termina convirtiéndose en un miedo de él o de ella. Es decir, terminamos consiguiendo que sufran por aquello que no queríamos que sufrieran. Y esto mismo ocurre con los miedos que tenemos. Por ejemplo, si tienes miedo a los perros, si tienes miedo a los caballos, si tienes miedo a las arañas, al final todo eso que tu peque nace sin ningún tipo de miedo, se lo vamos transmitiendo. ¿Cómo? Con nuestra forma de acercarnos, en este caso eran animales, pues a esos animales. Lo que decimos de ellos, como si nos encontramos con un perro por la calle, cómo reaccionamos, si seguimos por la misma acera, si nos cambiamos de acera, si nos ponemos nerviosos, si empezamos a temblar, si empezamos a sudar. O, por ejemplo, algo menos físico como pudiera ser el miedo a la oscuridad. Todo esto se lo vamos transmitiendo, queramos o no, a nuestros peques. Y es que lo primero que tenemos que tener claro y que deberíamos de ir asumiendo es que es imposible que les evitemos siempre el dolor o el sufrimiento. Es 100% imposible que nuestro peque jamás sienta dolor o pena o sufrimiento. Y eso es una cosa que tenemos que ir interiorizando. ¿Por qué? Porque desde que nacen ya van teniendo unos sentimientos, unas sensaciones que pueden no ser agradables para ellos. Cuando tienen frío, cuando tienen calor, cuando tienen hambre, cuando tienen un dolor en la barriguita y se ponen a llorar porque no saben qué les pasa y tampoco saben cómo comunicártelo porque todavía no hablan. Y luego llegan los temidos 2, 4 años donde empiezan a tener esas rabietas que son horribles para nosotros, ¿verdad? Pero es que ellos también lo están pasando mal. Si estáis en esta etapa en la que vuestro peque tiene rabietas y no sabéis cómo gestionarlas, sabéis que tenéis aquí una masterclass gratuita donde os cuento absolutamente todo. ¿Por qué se producen las rabietas? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Cómo podemos actuar cuando ya estamos en medio de esa rabieta? Lo tenéis todo ahí. Es decir, nuestros peques van a sufrir aunque no sea por cosas muy grandes, pueden ser por cosas muy pequeñitas, pueden ser por cosas materiales que quieren y que si no consiguen ya pues nos montan esa pataleta, esa rabieta o se tiran media hora, una hora llorando. O ese momento en el que está muy inquieto, no para de moverse y no sabes qué le pasa, a lo mejor es que le está picando la textura del jersey o una etiqueta que tiene y le está molestando y él no lo sabe percibir, no sabe notar qué es lo que le está pasando, pero sí se encuentra incómodo, inquieto, empieza a moverse y tú no sabes qué le está pasando. Pues entonces esos momentos nuestra peque no lo está pasando bien y es muy difícil que lo evitemos. Según van creciendo pues en el cole, alguien que se ríe de ellos, pues porque llevan gafas, porque son más lentos trabajando, porque corren menos, por lo que sea, y cuando ya van siendo más mayores, más adolescentes, que si los chicos, que si las chicas, que si las decepciones. Es decir, si lo pensamos bien, esto es un continuo en el que nos llevamos pequeños batacazos, grandes batacazos, y como es imposible que evitemos todas estas situaciones, lo que sí que podemos hacer es acompañarles en todo este sufrimiento. Luego vamos a ver 5 cosas que sí que están en nuestras manos y que son muy sencillitas. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Venga, seguimos. Entonces, un consejo para ti, papá o mamá, y ya no solo en el terreno de ser padres o madres, sino también en nuestra propia vida, porque muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera van a ocurrir. Estamos pensando, ¿y si dentro de 2 días que tenemos tal evento llueve? ¿Y si se me estropea el coche? ¿Y si lo que sea, no? Los famosos ISIS, que yo muchas veces se lo digo a los niños en clase, porque si les dejas, les planteas una situación y se pueden tirar 1 hora de reloj hablando de los ISIS hipotéticos, es decir, cosas que seguramente ni pasen. Entonces, cuando tenemos estos ISIS en nuestra mente, tenemos que intentar borrarlos de ahí, porque lo único que nos van a hacer va a ser causarnos más sufrimiento, más dolor, más preocupación y estar más intranquilos y más inseguros. Y antes de pasar a las 5 cosas prácticas que sí que podemos hacer nosotros como padres, vamos a ver un ejemplo muy sencillito de un miedo que les transmitimos a los padres o de un sufrimiento que causamos en ellos que a veces ellos mismos no tienen. Y es el famoso primer día de colegio. Si por ejemplo, sobre todo no han ido a una guardería o una escuela infantil y empiezan de repente en el colegio la educación infantil con 3 añitos.
pues nuestro peque sí que es verdad que puede sentir que está yendo a un sitio diferente, que se despega de su padre y de su madre, cosa que a lo mejor hasta ahora no ha hecho. Y bueno, esto es un tema muy largo que si queréis también tenéis otro vídeo ahí para consultarlo y todas las recomendaciones antes de que empiecen el colegio. El caso, a lo que íbamos, que muchas veces nuestro peque no tiene ese sufrimiento hasta que ve que nosotros le dejamos con un desconocido para él o para ella y nuestra cara se empieza a desencajar, tenemos nervios, tenemos sudor, nos alejamos todo el rato mirando a nuestro peque una y mil veces, se nos puede hasta caer la lagrimilla, entonces nuestro peque no percibe que es una situación segura y le transmitimos ese miedo o ese sufrimiento que en realidad estamos teniendo nosotros y que a veces ellos no lo tienen tanto. Es igual que esta situación podéis imaginaros todas las que queráis en vuestra vida, pensar en qué momentos les habéis transmitido, les estáis transmitiendo ese miedo, esa inseguridad a cosas, a objetos, a situaciones, a momentos. Pensarlo y ver si vuestra actitud se lo está transmitiendo a vuestro peque. Es que 5 cosas sí que están en nuestras manos como padres y como madres. La primera es evitarles aquellos sufrimientos que sean evitables. ¿Y qué es esto? Pues es muy sencillo. Tiene que ver con los aspectos más básicos de supervivencia, como son el hambre y el sueño. A veces nuestro peque tiene hambre, que es una necesidad fisiológica básica, y que nosotros, en vez de darles de comer en ese momento, porque a lo mejor son las 8:30 y queremos que cene a las 9, decimos, no, cariño, Pepito, que todavía no es la hora, vamos a esperar un poco, y al final nuestro peque tiene tal nivel de hambre y a lo mejor de cansancio que nos monta una pataleta, y algo que hubiera sido un sufrimiento evitable porque en ese momento está sufriendo hambre, sueño, más la rabieta o pataleta, que es una situación que no es buena para nuestro organismo por todo el berrinche que se lleva encima, pues hubiera sido fácilmente evitable, es decir, amoldándonos un poquito a sus necesidades. Esto no quiere decir que siempre le estemos dando de comer, que cuando tenga hambre, que siempre nos adaptemos a todos sus horarios, que no haya ningún tipo de rutina y siempre todo gire en torno al niño, al bebé, etc. No quiero decir eso. Simplemente que si algún día vemos que está muy cansado, que tiene mucho hambre, que si ese estado de nervios o de estar irascible o de tirarse al suelo a llorar viene de una necesidad fisiológica básica como puede ser comer o dormir, y está en nuestras manos que coma o que duerma en esos momentos, pues le estamos evitando un sufrimiento, una rabieta y a nosotros un mal momento. Segunda cosa que podemos hacer: suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. ¡Seguimos! Es intentar no transmitirles nuestros miedos. Para ello, lo primero sería identificar cuáles son nuestros miedos y, si quisiéramos o nos viéramos con la fuerza, intentar afrontarnos a ellos para ir perdiendo nosotros esos miedos, vivir más tranquilos y además no transmitírselo a nuestros peques. Sé que esto no es nada fácil, no es una cosa de la noche a la mañana, pero es algo que podemos intentar. Tercero, es muy importante que les enseñemos a identificar y a reconocer las emociones, a que vean dónde las sienten, cómo las sienten, en qué situaciones, en qué momentos, cómo pueden afrontarlas, y no tener miedo a emociones como por ejemplo pueden ser la tristeza o la rabia. Sí que es verdad que no nos hacen sentirnos de una manera agradable, pero son necesarias para la vida y para la supervivencia. Por lo tanto, también es importante aprender a identificarlas, a sentirlas en nuestro cuerpo y a aprender a ponerles un nombre y a reaccionar ante ellas. Cuarto, podemos ayudarles a gestionar sus miedos, su tristeza, su pena, su rabia. ¿Cómo? Pues por ejemplo cuando tienen una rabieta. En ese momento de los 2-5 años que están con la pataleta, no van a aprender de manera consciente cómo reaccionar ante ellas, ante esos sentimientos que tienen, pero sí, si nosotros vamos reaccionando de una manera adecuada, van a ir interiorizando eso, van a ir adquiriendo esa forma nuestra de actuar, de reaccionar, y sin darse cuenta ellos lo van a ir cogiendo y luego lo pueden ir haciendo cuando en el futuro tengan una rabieta o una pataleta, que ya sabemos que la vida adulta no se exteriorizan o no se expresan de la misma manera, pero también se tienen. Y quinto, transmitamos confianza en ellos, que confiamos en ellos, que les queremos, que confiamos en sus capacidades, en sus posibilidades, en que van a poder afrontar las cosas y que nosotros vamos a estar ahí, que les vamos a ayudar y a enseñar día a día. Y vamos a hacer que esos pequeños momentos de sufrimiento o de dolor no sean de sufrir por sufrir, sino que vayamos aprendiendo de cada uno de ellos.
Pues a enfocarnos en soluciones, a reconocer una emoción, a cómo salir de esa emoción, a cómo podemos nosotros con nuestros pensamientos influir en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Y a ir enfocándonos un poquito cada día más en un pensamiento más optimista, realista pero optimista. Así que bueno, espero que os haya servido, que os haya ayudado, que podemos reflexionar un poquito acerca de esto del miedo a que nuestros peques sufran, que es normal, es natural, pero también tenemos que asimilar que es algo que va a ocurrir sí o sí, pero podemos ayudarles a gestionarlo, a aprender de esos momentos y sobre todo no anticiparnos a situaciones que seguramente nunca vayan a ocurrir y que tenemos nosotros ese miedo, lo pasamos nosotros mal y se lo pasamos a nuestro peque. Como siempre os mando un besazo y muchísimo ánimo.